¿Te has detenido a pensar en el mundo que habitas? Somos más de 8.200 millones de personas en más de 190 países. Millones de historias, millones de almas. Pero, ¿cuántas personas no han escuchado el nombre de Jesús? Miles de millones. Así es, miles de millones. Personas que nacen, viven y mueren y nunca escucharon su nombre. La Biblia nos dice que la única manera de llegar al Padre es por medio de Él. Y si no lo conocen, entonces, ¿cómo serán salvos? Nosotros, su iglesia, debemos actuar, movernos, contarles sobre esta salvación. Jesús dejó instrucciones claras a sus discípulos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Acompáñanos a clamar por estos tiempos y a orar por esta gran misión. Participa en el Congreso Súplica por las Naciones. Este tendrá lugar en la Iglesia Centro Internacional Cristiano Vive, el sábado 19 de octubre de 2024. Iniciará a las 7:30 de la mañana y finalizará a las 7 de la noche. Actúa, no esperes más. Yo sé que usted se la sabe. Cantemos fuerte. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Yo creo que regresará y que a su pueblo llevará. Al Señor, bailamos, brincamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Por su muerte vida dio. ¿Se anima a danzar? Cantamos, alabamos, danzamos, exaltamos, gritamos todos al Señor. Bailamos, brincamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Vamos. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Dile, iglesia. Yo creo en el poder de Dios. Arriba ahí.
arriba, di, confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, yo te exaltaré, a ti sea la gloria, confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús, solo a ti, Jesús. Bendiciones, queridos hermanos. Pedro es el motivo de nuestro estudio, su primera carta, y nos ha hablado acerca, en este capítulo 2 de primera carta, acerca de las instituciones a las cuales debemos someternos, por ejemplo, los gobiernos, y el último mensaje acerca de los amos, patrones o empleadores. Y ahora pondrá como ejemplo de la actitud correcta que debería uno tener en toda su manera de vivir a nuestro Señor Jesús, la actitud abnegada de Él. El título, el ejemplo de Jesucristo. Somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo hacerlo? Valoraremos en el texto 3 actos que hubo en Jesús en la entrega de su vida por nosotros. No solamente su entrega en cuanto a pagar el precio por nosotros, sino en cuanto a vivir una vida sin mancha delante de los gobernantes y delante de todas las personas que le rodeaban. Miremoslos entonces. El primero es el padecimiento que tuvo. Primera de Pedro 2:21a nos dice: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué hemos sido llamados? Para padecer por causa de Jesús, por amor a Jesús, por la obra de Cristo. Añade: porque también Cristo padeció por nosotros. Los esclavos en el pasado sufrieron físicamente bofetadas y azotes por quizás el querer el gusto de sus amos, o por algún error que ellos cometieran, sufrieron azote. El Señor Jesucristo, por su parte, fue maltratado injustamente. Nosotros también padeceremos por su causa al ser fieles a Dios, fieles a nuestro Señor. Primera de Timoteo 3:12 dice: y también todos sin excepción los que quieren vivir piadosamente, los que quieren actuar conforme a la piedad, como luminares de este mundo, con la actitud abnegada que debemos tener en Cristo Jesús, padecerán persecución. Jesús enseñó cómo reaccionar ante la persecución, ante el padecimiento y los tratos malos e injustos de las personas que están sobre nosotros o que nos rodean. Primera de Pedro 2:21, la segunda parte, después de decir: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, Pedro continúa diciendo: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El comentarista bíblico Matthew Henry dice al respecto, abro comillas: esta es nuestra ruta demarcada. Esta es nuestra ruta demarcada, la actitud abnegada, y no como huellas en la arena para que las observemos nomás, sino que para que participemos de ese mismo caminar. Cristo es nuestro único modelo al enfrentar todo tipo de adversidad. Hebreos capítulo 12 versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿A quién mirar en momentos cuando sufrimos? Sino a Él, a nuestro Señor y amado Jesucristo, en toda instancia que vivió frente a sus discípulos, frente a todas
las adversidades de las personas que le rodeaban, del imperio romano, del sistema religioso, de sus propios hermanos que tenían incredulidad. Su actitud es de considerar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Seguir sus pisadas hoy es observarlo, mirarlo, el Cristo histórico, y por el Espíritu de Dios seguirlo muy de cerca. Cada paso que dio dejó huella y nosotros ponemos nuestros pies sobre ellas, sobre esas huellas, porque vamos a tener situaciones similares a las que él vivió, pero vamos a mirar cómo fue que él actuó y de esa manera proceder. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 y 23 dice, hablando de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tremendo, ¿no? Lo que hizo el Señor Jesús. Al maldecirle no respondía igualmente. No hubo amenaza en él, sino que tuvo una conexión permanente con el Padre. Pedro hace referencia a varias citas del Antiguo Testamento. En cuanto al Cordero sin mancha y su actitud abnegada, finalmente, Isaías 53:7 nos habla de, se profetiza de lo que Jesús vino a modelar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Quizás nosotros podemos justificarnos diciendo, ¿y por qué reaccionó así? Porque estaba en angustia, ya no podía más, estaba muy afligido, por eso tuve esa mala reacción. No, él estuvo así. Pero él, ¿qué hizo? Lo primero clave, no abrió su boca, sino que enmudeció. En medio de todos los insultos y los maltratos físicos, guardó silencio y no los maldijo. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Levítico nos dice en alguno de sus partes, creo que capítulo 19, que no pensemos ni aún mal contra nuestro prójimo, que no guardemos rencor. No solamente decir y reaccionar, sino que no permitir en nuestros pensamientos y en nuestro corazón hacia nuestros hermanos cosas que deseen el mal contra ellos. Marcos 14:65 nos habla de la historia. Dice, y algunos comenzaron a escupirle a Jesús y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. En Mateo 27:12-14 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Puede haber un cristiano que haga eso? Bueno, sinceramente, hermano, ¿puede haber un pastor que haga eso? Sinceramente es muy difícil. Sinceramente es casi que imposible en nuestra naturaleza humana. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, aún en medio de nuestra fragilidad y errores, podemos no defendernos, sino permitir que el Señor tome esa causa. Dice que fue acusado por los principales, pero nada respondió, nada. Era el tiempo de no responder, era el tiempo de callar. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Era tiempo de callar, había tiempo de entregar la causa a Dios, era tiempo de padecer y sufrir para el caso de Jesús por causa de la injusticia. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En lugar de defenderse, dejaba todo en manos de su Padre Celestial, el cual juzga con justicia.
El Salmo 37, versículos 5 al 6 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Cómo será eso? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, si hay algo que esté pasándonos, que sea injusto en alguna de sus maneras o formas, pues el Señor nos va a exaltar en esos momentos. Así que sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Y cómo seguir ese ejemplo de actitud abnegada? Valorando los actos que hubo en Él en la entrega de su vida por todos nosotros. Primero, el padecimiento que tuvo. Segundo, el precio que pagó. Ya lo mencioné algo de ese precio, que lo hizo por nosotros. Cristo fue nuestro sustituto. Primera de Pedro 2:24a. El autor, el Espíritu de Dios, quiere hacer que recordemos esto: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él los llevó. Cristo pagó el precio que nosotros no hubiéramos podido pagar. Se puso por nosotros como sustituto. Legalmente nosotros merecíamos la muerte, la separación eterna de Dios, pero fuimos justificados cuando Cristo asumió o cargó nuestra responsabilidad, reconciliándonos con el Padre eterno. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, nunca debemos perder de vista este concepto, que nosotros somos justicia de Dios en Cristo, no en nosotros, sino en el Señor Jesucristo. Jesús llevó nuestros pecados de manera voluntaria y no lo hizo por obligación, sino como un cordero santo, y lo hizo como un acuerdo previo con el Padre. Él se entregó, y bajo ese concepto nosotros deberíamos vivir y poder relacionarnos con los demás. En la antigüedad había que presentar un sustituto por el pecado de los del pueblo. Ahora aparece el Cordero preparado desde el cielo, y esto nos anima para enfrentar las cosas de la tierra. Juan 1:29, Juan el Bautista dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios porque Él quita mi pecado. Gloria a Dios porque Él quita el pecado, Él borra nuestras rebeliones, Él nos guía para enfrentar las heridas que nos causa nuestro propio pecado o los pecados que otros cometen contra nosotros. Este Cordero llevaría todo el peso del pecado, de tal manera que si hay un pecado muy grande contra nosotros, muy fuerte contra nosotros, o que aún nosotros lo hayamos cometido contra nosotros mismos, pues Dios llevó ese pecado. Tenemos algunas consecuencias, sí, pero estamos dentro de ese concepto, hermanos, ese peso que persigue y asfixia al ser humano. Sin Cristo, Él lo quitó. Nosotros, por la confesión de nuestros pecados y por apartarnos de maldad, podemos volver a ese estado de reconciliación y de paz. Este enorme peso que es la ausencia del perdón de Dios, Cristo lo soportó en su agonía en la separación con su Padre. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta que finalmente Él entregó su vida hasta morir. Hermanos, el precio fue altísimo, el pago fue altísimo, lo que Él padeció, y no lo debemos olvidar cuando estamos frente a cosas que nos atormentan demasiado y que no queremos perdonar, o que creemos que no vamos a ser perdonados. Recordar esa escena antes de ir a la cruz del Calvario. Dios nos dio la plena libertad para llegar a Dios
Padre. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, la deuda está paga. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gracias a eso, hermanos, tuvimos, como estamos viendo en el profeta Oseas, tuvimos esa libertad. Cuando Oseas va a hablar de cómo el Señor nos sacó de Egipto, cómo nos libró de Egipto, siempre nos va a acordar cómo nos sacó del mundo y cómo ahora Él mantiene esa relación con nosotros de libertad. A libertad hemos sido llamados. 1 Timoteo 2, 5, 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, el cual se puede compadecer de todas, pero de todas las ofensas que hagamos o que nos hagan, de todas, hermanos, su misericordia va a estar. Él se hizo uno como nosotros. Él es nuestro representante, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sigamos el buen ejemplo de Jesús y valoremos estos 3 actos que hubo en Él en su entrega por nosotros: el padecimiento que tuvo, el precio que Él pagó y, por último, número 3, el provecho que ofreció. La unión con Dios en Cristo posicionalmente nos declara justos, experimentalmente nos transforma por la experiencia diaria con el Espíritu que dijo que nunca nos dejaría, impulsándonos de una vida de pecado a una conciencia limpia. Una conciencia limpia, hermanos. ¿Qué más provecho que tener una conciencia limpia? 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Cristo murió y gracias a su muerte, hermanos, nuestra vida también está crucificada con Él, juntamente con Él. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a esas causas y consecuencias del pecado, hermanos, irremediables, sino que ahora en Cristo nosotros podemos tener esa libertad de conciencia, si bien hay efectos colaterales y consecuencias que vivir. Primera de Pedro 2:24b dice: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Cuándo? Día a día. Cada día muero, cada día me renuevo, cada día me niego, cada día confieso mis pecados, cada día me arrepiento. Hemos dejado, hermanos, de existir para el pecado. Nos hemos alejado del pecado, de la culpa y su condenación. Por lo tanto, en ese estado es el que debemos permanecer. ¿Y cómo permanecer? Pues a diario, yendo a la presencia de Dios, conforme le he venido diciendo. Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais adictos al pecado, el pecado se enseñoreaba de ustedes, ustedes no podían resistir al pecado, ustedes no podían salir de la esclavitud del pecado, pero ustedes han salido de esa esclavitud. Ustedes también no se podían parar de las consecuencias de los pecados, pero ahora en Cristo nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido, al confesarlos, limpios de toda maldad, limpios, lavados, purificados. Cada día podemos gozar de poder restaurar esa condición y ese estado en el cual vivimos delante de Dios por medio de Cristo. Aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, que es una realidad que nos la debemos recordar, hermanos, ese provecho que tenemos en Dios. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces ya no obedecemos a nuestra carne, sino a nuestro espíritu. Dios nos salvó, santificó y sanó.
Primera de Pedro, nuestra alma tiene esa condición. Primera de Pedro 2:24 dice, y por cuya herida fuisteis sanados de esa contaminación, de esa herida del pecado, de esa enfermedad, de esa gangrena, de esa lepra. Nos fue quitada, hemos sido sanos. Pero ¿en qué sentido nos sanó si en el que estamos hablando? Primordialmente, ¿a qué vino Cristo? A morir por nuestros pecados, a pagar por nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios. ¿En qué sentido nos sanó? La muerte era en lo espiritual, el no estar en comunicación con Dios. Pero en cuanto a la vida terrena, vivíamos como si tuviéramos una herida de muerte, enfermos, pero ya no. Por la herida de Cristo hemos sido sanados espiritualmente. Isaías 53:5 fundamentalmente tiene esta idea. De forma secundaria, tiene la idea también que Dios puede sanar a los enfermos físicamente. Pero primariamente la herida, la enfermedad, la gangrena, la lepra causada por el pecado. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces alguien podía colocar como fundamentalmente la sanidad física en este texto. Pero no es, la sanidad física es un derivado. Dios todavía sana y sanará siempre. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero el texto nos viene hablando de rebeliones, nos viene hablando de pecados, nos viene hablando de la paz, del castigo de nuestra paz. Y por supuesto habla del alma, cómo el alma se sana, cómo los pensamientos se sanan, cómo Dios nos ha dado una vida nueva, cómo las emociones se restauran, cómo el fruto del Espíritu está en medio de un cuerpo en decadencia. Dios en ocasiones sana en la tierra, pero en el cielo habrá ausencia absoluta de enfermedad o dolor. Nos ha sanado el alma y también nos redimirá este cuerpo. La obra está hecha perfectamente, pero nosotros, nuestros cuerpos, estamos todavía viviendo en el cuerpo, va a haber un día esa redención, santificados hoy para finalmente la redención. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De la manera como todavía pecamos y no logramos una santidad total, así es de inevitable, hermanos, la enfermedad, la vejez y la muerte física. Gloria a Dios por las personas que no se enferman. Gloria a Dios por aquellas personas que solamente tienen unas pequeñas gripas. Gloria a Dios por algunos que pueden llegar a los 70, 80 y 90 años sin que tengan una enfermedad más difícil que enfrentar. Pero también hay personas que enfrentan muchas enfermedades y han rogado a Dios para que las quiten, y no, porque hay una realidad que Dios permite también que la experimentemos o la experimenten algunos, que así como no hay una erradicación completa y total y absoluta en cuanto a nuestro cotidiano vivir frente al pecado, porque pecamos, así también, hermanos, nuestros cuerpos están sometidos muchas veces a la enfermedad, muchas veces a la fragilidad, con la esperanza de la redención total y absoluta de todo nuestro ser. El mensaje central del Evangelio es la liberación del pecado, hermanos. Las personas exigen a veces su sanidad física y se frustran. Exigen el cumplimiento de sus sueños y se frustran por ello. El comentarista John F. MacArthur dijo: la herida de Cristo nos salva del pecado, no de la enfermedad, estrictamente para todos. Jesús no sanó a todos cuando pasó por la tierra.
Pablo sufría, por ejemplo, hablando del apóstol Pablo, de sus ojos, y su discípulo sufría, el pastor Timoteo, de un problema estomacal. 1 Timoteo 5:23: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Como lo dije en algún otro mensaje, pues ¿qué diría la teología de algún sector de la iglesia hoy, sin ánimo de menospreciarles nunca? Diría que pues este hombre estaba maldito porque tenía frecuentes problemas de enfermedades estomacales, o que Pablo, por el problema de sus ojos, quizás tenía una condición pecadora activa. De ninguna manera, hermanos. Pedro entonces nos está hablando de esa redención total. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa es la centralidad. MacArthur también añadió, comillas: el sacrificio sustitutorio del Señor a favor de los suyos sana sus almas ahora y sus cuerpos en el futuro. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como ovejas, hermanos, Dios nos ha hecho volver a nuestro pastor de nuestras almas. Las ovejas se han vuelto de sus pecados, las ovejas se han arrepentido, han dado vuelta hacia Dios, así como lo hizo el hijo pródigo al volver a casa del Padre hacia su amoroso pastor. Juan capítulo 10 versículo 11, recordamos que Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Damos gracias y damos gloria al Señor porque nuestras almas han vuelto a Él. Entonces, ¿qué deberíamos tener y qué pisadas seguir acerca de Jesús? La actitud abnegada que Él tuvo hacia todo lo que Él vivía, hacia las autoridades y su injusticia, el imperio romano, hacia el sistema religioso, hacia su propia familia, hacia sus propios discípulos que le fallaron. Pero, hermanos, innegablemente su actitud abnegada al nacer en un pesebre, al crecer en unas condiciones no muy favorables, al no tener dónde recostar su cabeza. Bueno, Él es nuestro mayor ejemplo de actitud, la actitud frente a su Padre, de no le fueran contestadas sus peticiones, la que hizo, por lo menos esa petición que hizo: Padre, que no pase de mí esta copa, pero luego, pero hágase tu voluntad y no la mía. Jesús en la tierra tuvo actitud abnegada y este es nuestro máximo ejemplo que debemos seguir. Solamente Él, nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo. Dios nos continúe bendiciendo y en medio de lo que usted esté viviendo y sufriendo, usted tenga una actitud abnegada, yendo a Él, el que pagó, el que padeció por usted, el que pagó, pero también innegablemente no solo pagó por sus pecados, sino el provecho que Él le ofreció, la libertad que le dio a su alma. Y bendecimos su nombre en esta noche. Bendiciones. De las cadenas libres soy, mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente, derramó su gracia y su amor sin fin.
amor sin fin. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. De las cadenas libres soy, mi Dios, mi Rey, me redimió. Como una fuente Él derramó su gracia y su amor sin fin. Sublime gracia del Señor, que a mí salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Sublime gracia del Señor. Dilo, iglesia, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. De las cadenas libres soy, mi Dios, mi Rey, me redimió. Como una fuente Él derramó su gracia y su amor sin fin. De las cadenas libres soy, mi Dios, mi Rey, me redimió. Como una fuente Él derramó su gracia y su amor sin fin. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán hermoso fue a mi ser cuando Él me transformó. Dile una última vez, su gracia me enseñó. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán hermoso fue a mi ser cuando